Antes, antes tenemos mucho contenido hoy. Tenemos mucho contenido hoy, mucho. Y dándole seguimiento a la situación de Venezuela también. Graimer Méndez tiene informaciones de desarrollo. Realmente se le ha puesto muy difícil la situación a Maduro. Y discúlpenme, yo creo que es cuestión de días para que haya una solución allí. Y ojalá sea una solución como uno la quiere, que no sea... haya sangre. No haya sangre. Porque miren, de la misma manera que yo no estoy de acuerdo con esa dictadura cruel y sangrienta de Maduro, tampoco estoy de acuerdo con una intervención, con la injerencia. Yo creo que América Latina, el mundo ha superado esa parte de la injerencia y es delicado. Libre determinación de los pueblos, pero Es delicado, pero hay una dictadura implícita que no quiere ceder y entonces la situación medio tranca el juego. Sí, tiene que haber en la humanidad la disposición permanente de no permitir que alguien por su poder abuse de los demás. O sea, la libre determinación de los pueblos es una cosa, pero hay un compromiso humanista entre todas las naciones. Y sobre todo Entonces no se puede permitir que una persona masacre y desconsidere a todo un pueblo en base a la determinación de los pueblos. Pero la injerencia es peligrosa. Pero sí, todos debemos colaborar. Porque se crea un precedente. No, porque ahí están las instancias. Mira, tú tienes las Naciones Unidas y tú tienes la OEA. Pero Trump quiere manejar esto de manera personal. Y un día dice una cosa, otro día otra. La Carta Interamericana que nos hemos dado todos para respaldar la democracia en América Latina tiene que ser aplicada. Ese es el problema. El problema, Iván, es que cuando los gobiernos son de facto, que son ilegales, porque el gobierno de Maduro está ejerciéndose de manera ilegal, porque Maduro va a unas elecciones donde mete preso al primer candidato de la oposición, anula al otro candidato con la persecución, con una directora electoral que es enferma madurista y que desde antes había dicho Maduro que nadie le quitaba el poder. Maduro venció, perimió su mandato y se juró o se juramentó en un poder que no le correspondía. Entonces el tiene pueblo, problemas mentales. claro que tiene, porque un hombre que dice que habló con Chávez, y cosas, un hombre que entregándole al pueblo toda esa un hombre que dice que habló con Chávez, que Chávez se convierte en un pajarito, luego va a un corral de vacas y habla con las vacas, luego viaja al futuro y dice a los generales de las Fuerzas Armadas, a los generales, no a cualquiera, a los generales de las Fuerzas Armadas que no tengan ningún tipo de problema, que ya él fue al futuro y regresó y le dijeron que no hay ningún problema, que Venezuela seguirá en paz. Entonces, con un comandante de un país en esas condiciones, lo menos que pueden hacer los países es ser solidarios con el pueblo. Pero permíteme decirte algo, Abigail. Unos exámenes. A veces yo pienso que esas son técnicas y estrategias de él para disipar lo que está haciendo, porque entonces es como una amnesia o una esquizofrenia o un problema mental exclusivo. Porque para saquear el pueblo, él no tiene demencia. Bueno, pero es precisamente eso, cuando un presidente acude a esos términos para confundir a esa población inculta, es porque no cuenta con el apoyo de las mayorías. Mira, creo que Capriles fue a darle un abrazo, que la gente estaba esperando eso. Pero no a Maduro, a Guaidó. No, la oposición. No, evidentemente, pero que la oposición, la gente tenía miedo porque este señor Guaidó ha asumido un liderazgo de pronto, ¿no? Entonces, que la oposición estaba como tímida en reconocerle. No, porque el liderazgo se lo había dado la oposición. Porque ¿qué sucede? Que la oposición estaba muy dividida. Pero al surgir el representante legal, porque lo único que hay legal en Venezuela es el Parlamento, porque fue electo con voto y esos opositores ganaron con fuerza y con votos. Pero ojo, entonces, oye, yo estoy de acuerdo con quitar esa tiranía y ese dictador. Pero hay que decirle para que el pueblo entienda que él lo que hace es como presidente del Parlamento ante un gobierno de facto. La normativa dice que él tenía que asumir como presidente en funciones mientras no haya una elección y surge un candidato fruto de las votaciones. Bien. Por eso entonces ahora con ese referente el pueblo entero venezolano fuera de Venezuela, aliados como acaba de ser Europa, le han dado todo el apoyo y reconocimiento a Guaidó. Yo quiero detener ahora porque le vamos a dar seguimiento más adelante. Iván, a propósito que tú decías pero Corea del Norte ahora dijo que la oposición estaba en desacuerdo con una injerencia. Que tú decías que la oposición como que no se había integrado. Cuando Guaidó da su juramento, que dice que se proclama presidente, quien está detrás, una de las que está detrás es la esposa, Lilian Tintori,
la esposa de Leopoldo López. De Leopoldo López, que está en prisión. Eso le sella la parte. Sí. Estos datos sencillos. Sí, pero ya para finalizar este bloque. Oye, los datos, ¿por qué la crisis en Venezuela? Sí. ¿Sabías que hace 60 años Venezuela fue 2 veces más rica que China? 4 veces más rica que Japón? Fue la 4ª economía mundial clasificada, primera en Latinoamérica. Su salud era la mejor del mundo occidental y su moneda era la segunda después del dólar. Pero ha pasado los adecos. Sí, pero oye, no han sido los Chávez y los Maduros. No, de eso. Primero la desfalcaron los derechistas. Sí, o los adecos y los Copey. Está claro, o sea, no fue socialismo, es la corrupción. Porque aquí todo el mundo habla en función de lo que de su lado. Claro. Entonces, ser objetivo es como un poquito más difícil. Sí, pero cuando surge un aborto en un país, no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. O sea, de hecho, yo creo que le quedan días a Maduro. Yo espero que sean horas. Yo espero que sean horas. Le quedan días. Yo pensaba que entre el domingo ayer y el martes como que podía pasar algo. Y no quiero ser... ¿no entiendes? Así como hace un mes yo dije que está grabado ahí que yo sentía que se avecinaba una sequía. Que tuviésemos cuidado. Y mírenlo ahí. Lo de Venezuela es más grave. Porque si bien Maduro no sirve, y es un tipo que le falta liderazgo, a Guaidó también, porque Guaidó es una esperanza, no es un líder. Bueno, se está agarrando alrededor de esa única esperanza para mantenerla viva. Se está uniendo el pueblo alrededor de esa esperanza. Pero es mejor esa esperanza que ese dictador sangriento. ¿Tú sabes qué es lo peor de él? Sí. Que después de Maduro yo no apuesto a esa oposición que va a asumir el gobierno.